La primera voz que escuché al despertar no fue la del médico, tampoco fue la de una enfermera amable dándome la bienvenida de vuelta. Fue la de mi hija, mi propia hija. Si ella no despierta, mejor así, dijo Marta con un susurro helado. Ya era hora de que esa vieja muriera. Sentí que el corazón se me detenía. La anestesia aún me mantenía medio dormida, pero las palabras atravesaron la niebla de mi mente como cuchillos. No pude moverme, ni abrir los ojos, ni siquiera llorar. Escuché la respiración tensa de Daniel, mi yerno, a su lado. «No hables así», respondió él, aunque su tono no era de reproche, sino de miedo. «Podría escucharte». «No lo hará», dijo Marta. «Y si lo hace, no importa. Nadie le creería. Todos saben que mamá ya no está bien de la cabeza». Tragué saliva. La garganta me ardía. Quise hablar, gritar su nombre, pero la anestesia me sujetaba a la cama como si tuviera cadenas invisibles. Era prisionera dentro de mi propio cuerpo, escuchando a mi hija desear mi muerte. Mi Marta, la misma a la que amamanté cuando tenía fiebre y a la que cargué sobre mis hombros para cruzar los charcos cuando éramos pobres. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Las voces seguían. «Daniel, en cuanto todo termine, necesitamos vender la casa», dijo Marta. «No voy a seguir viviendo en ese lugar lleno de recuerdos». «No sé si sea buena idea hacerlo tan rápido», murmuró él. «La gente hablará. Déjalos hablar. Cuando ella muera, todo será mío de todas formas». Mi respiración se agitó. Un pitido en las máquinas me delató. Marta se acercó de inmediato. Pude sentir su sombra inclinándose sobre mí. «¿Mamá?» Su voz cambió, dulce, fingida. «¿Puedes oírme?» No respondí. Cerré los ojos con fuerza y fingí seguir dormida. No podía dejar que supiera que había escuchado todo. Sentí su mano sobre la mía. Era una caricia tibia, ensayada. «Pobrecita», dijo. «Ojalá no sufra más». Y luego se alejó. El olor a su perfume caro se mezcló con el desinfectante del hospital. Era un olor que antes me recordaba orgullo, la fragancia de una hija que había logrado ascender socialmente. Pero en ese momento solo me trajo náuseas. Cuando por fin se fueron, abrí los ojos. La habitación estaba vacía, iluminada por una luz blanca que hería la vista. El monitor a mi lado marcaba el ritmo irregular de mi corazón. Si ella no despierta, mejor así. Las palabras resonaban una y otra vez. No eran solo crueldad, eran deseo, deseo real de que yo muriera. Una enfermera entró, me vio despierta y sonrió. «Ah, señora Rosa, qué alivio, pensábamos que dormiría un poco más». Intenté sonreír, pero sentí un nudo en la garganta. «¿Mi hija estuvo aquí?», pregunté con voz débil. «Sí», respondió. «Una mujer muy atenta. Dijo que estaba muy preocupada». Cerré los ojos y asentí. Preocupada. Qué palabra tan hipócrita. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, oía su voz repitiendo esa frase maldita. La amargura me consumía, pero también una extraña lucidez. Yo sabía que el amor puede pudrirse, pero jamás imaginé que mi hija fuera capaz de desear mi muerte. Recordé la mañana anterior a la cirugía. Marta había insistido en que me operara en ese hospital privado, aunque el costo era altísimo. «No te preocupes, mamá», me había dicho. «Nosotros te ayudaremos con todo». Yo, ingenua, lo tomé como un gesto de cariño. Ahora entendía que había algo más detrás de su generosidad. A la mañana siguiente, el doctor me visitó. «Todo salió bien, señora Rosa, pero necesito que guarde reposo y evite emociones fuertes». Sonreí con ironía. Evitar emociones fuertes. Si supiera lo que escuché. «¿Cuándo puedo irme a casa, doctor?» «En 2 días, si todo marcha bien». 2 días, 2 días para pensar, planear y fingir. Esa tarde, Marta volvió. Llegó con flores y una sonrisa que parecía sacada de una fotografía. «Mamá, qué alegría verte despierta. Me tenías asustada». La miré, intentando no quebrarme. «Estoy viva», dije despacio, a pesar de todo. Ella se detuvo un segundo, como si algo en mi tono la hubiera incomodado. «Claro que sí, mamá». «No digas eso, por favor». Se sentó junto a mí, sacó su teléfono y comenzó a hablar de trivialidades, la casa, su trabajo, las compras de Navidad. Pero yo ya no la escuchaba.
Cada palabra suya era una máscara, y detrás de esa máscara yo veía la verdad. Sus manos temblaban, no de preocupación, sino de nerviosismo. «Daniel te manda saludos», dijo. «No quiso venir porque le dan miedo los hospitales». Mentira. Lo había escuchado con mis propios oídos. Cada palabra suya era un cuchillo invisible. Cuando se fue, el silencio del cuarto se volvió mi aliado. Decidí que nadie más volvería a verme débil. Ni Marta, ni Daniel, ni nadie. Me prometí que cuando regresara a casa descubriría qué estaban tramando. No lo haría con rabia, sino con inteligencia, porque la venganza de una madre no se mide con gritos ni golpes, sino con la paciencia de quien conoce el alma del enemigo, porque ella misma la formó. Cerré los ojos. Por fuera, seguía siendo la mujer dócil que todos conocían, pero por dentro, algo nuevo había nacido, una fuerza serena, fría, capaz de devolver cada herida con precisión. El monitor del hospital marcaba un pulso estable, y dentro de mí, un latido más fuerte que nunca murmuraba: «No morí, Marta, y te aseguro que vas a recordar el día en que deseaste que lo hiciera. Hay dolores que no se curan con medicina, ni con reposo, ni con tiempo. Hay dolores que se instalan en el alma, que respiran contigo, que se sientan a la mesa y te miran a los ojos cada mañana, recordándote que la traición no viene de los extraños, sino de los tuyos». Durante los días que estuve en el hospital, fingí calma. Las enfermeras me llamaban la paciente ejemplar, porque no me quejaba, no lloraba, no preguntaba, pero por dentro, cada minuto era una guerra silenciosa. No podía dejar de pensar en lo que escuché. Mi hija, deseando que no despertara. Mientras los demás dormían, yo repasaba en mi mente toda nuestra historia, buscando en qué momento exacto se rompió el amor que nos unía. Recordé cuando Marta era apenas una niña, de trenzas desordenadas y voz dulce, que me decía: «Mamá, cuando sea grande, quiero ser como tú». Y yo le respondía: «No, hija, sé mejor». Nunca imaginé que lo lograría, pero a su manera. Marta siempre fue ambiciosa. No en el mal sentido al principio. Quería superarse, estudiar, salir del barrio humilde donde crecimos. Yo vendí mi anillo de compromiso para pagarle la universidad y cociné pan casero para vender en la esquina. Todo por ella. Todo. Cuando se graduó, lloré de orgullo. «Lo lograste, hija», le dije aquel día. «Eres mi mayor alegría». Pero el orgullo, a veces, se transforma en distancia. Con el tiempo, Marta cambió. Ya no quería venir a casa. Me decía que el barrio le recordaba tiempos incómodos. Su forma de hablar se volvió fría, calculada, como si cada palabra pesara dinero. Cuando conoció a Daniel, un hombre atractivo pero arrogante, supe que algo en mi hija se apagaría. Él no la amaba, la usaba, y ella lo sabía, pero lo aceptaba porque su apellido abría puertas que nosotros jamás habríamos podido tocar. Al principio intenté advertirla. «Marta, ese hombre no te conviene», le dije una tarde cuando ella vino a visitarme con una sonrisa forzada. «Mamá, no entiendes», me respondió. «Daniel me da estabilidad. No quiero vivir como tú, siempre trabajando y sacrificándote. Yo merezco más». Y ahí lo comprendí. Para ella, mi esfuerzo ya no era inspiración. Era un fracaso que no quería repetir. Con los años, las visitas se hicieron menos frecuentes, los llamados más breves. Solo aparecía cuando necesitaba algo: dinero, ayuda con los nietos o alguien que limpiara su conciencia. Yo la recibía siempre con los brazos abiertos, aunque en el fondo sabía que lo hacía por costumbre, no por gratitud. El amor de madre es así. Insiste en quedarse donde ya no lo quieren. Después vino la enfermedad. Una insuficiencia cardíaca que me obligó a vender mi casita para cubrir los tratamientos. Marta se mostró preocupada, pero no movió un dedo para ayudarme. Hasta que un día, con voz dulce, me dijo: «Mamá, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? Allí estarás mejor cuidada». Y yo, ingenua, acepté. Pensé que el cariño podía curar lo que la vida había roto. No sabía que lo hacía para tenerme cerca y controlar mis últimas posesiones. Durante las noches en el hospital, recordé la primera vez que me di cuenta de que algo estaba mal. Fue meses atrás, cuando escuché a Marta decirle a Daniel: «Si mamá no cambia la escritura de la casa, vamos a tener que hacerlo de otra manera». Yo entré justo a tiempo, y ellos fingieron que hablaban de otra cosa. En ese momento, lo tomé como una exageración de mi mente cansada. Ahora entendía que no lo era. La anestesia ya había desaparecido por completo,
pero el entumecimiento que sentía era otro, el del alma. ¿Cómo se sobrevive a saber que tu propia hija quiere verte muerta? ¿Cómo se sigue respirando después de escuchar que la persona que más amaste solo espera tu final? Me juré que no lloraría más. Las lágrimas no limpian la traición, solo la hacen brillar. Así que respiré hondo y comencé a observar. Cada gesto de Marta, cada llamada, cada frase amable, todo tenía una segunda intención. El tercer día, el doctor me anunció que podría volver a casa. Marta llegó con Daniel para recogerme. Él evitaba mirarme a los ojos. «Mamá, te vas a quedar con nosotros un tiempo», dijo ella, sonriente. «El médico dice que necesitas reposo. ¿Y no será mucha molestia?», pregunté. «Por favor, mamá, eres mi madre». Sus palabras eran dulces, pero sus ojos eran fríos como el metal. Durante el trayecto en coche, fingí dormir, pero escuché cada palabra. «Daniel, tenemos que apurarnos», susurró Marta. «El médico dijo que su corazón está débil». «No digas eso aquí», respondió él, nervioso. «Tranquilo, no escucha nada». Quise gritar, pero me contuve. La rabia es como un fuego. Si lo enciendes antes de tiempo, te quema a ti primero. Cuando llegamos a su casa, me ayudaron a entrar. Todo parecía impecable. Muebles nuevos, olor a jazmín, una chimenea encendida. Pero debajo de esa perfección había algo podrido, invisible, que me helaba el alma. Me prepararon una habitación en la planta baja, para que no subas escaleras, mamá. Todo era amabilidad fingida. Marta me dio un beso en la frente antes de subir a dormir, pero su gesto me pareció más una despedida que un cariño. Esa noche no pude conciliar el sueño. Me quedé mirando el techo, recordando la niña que una vez se dormía abrazada a mi brazo, y la mujer que ahora dormía en el piso de arriba deseando que yo no despertara. Pensé en levantarme e irme, pero no. Aún no era momento. Primero debía entender por qué. Y en ese silencio, entre el ruido lejano del viento y el reloj marcando las 2 de la madrugada, supe que ya no era una madre herida. Era una mujer que había sido elegida por el destino para ejecutar justicia con sus propias manos. Porque si la vida me había enseñado algo, era que el amor no desaparece, se transforma. Y el mío, esa noche, empezó a transformarse en algo que mi hija jamás imaginaría, en la calma de quien planea vengarse sin levantar la voz. Nunca olvidaré el olor de esa casa cuando crucé la puerta con el alta médica en la mano. Era el mismo perfume que mi hija usaba desde que se casó. Una mezcla entre jazmín y algo metálico, como si hasta el aire allí fingiera ser perfecto. Daniel me ayudó a bajar del auto con una sonrisa tensa, y Marta me abrazó con fuerza exagerada. «Bienvenida a casa, mamá», dijo, y ese mamá sonó hueco, como si lo hubiera ensayado frente al espejo. El lugar era impecable. Cada cuadro, cada cojín, cada vela parecía colocado con la precisión de un escaparate. Pero debajo de esa pulcritud había algo que me oprimía el pecho, una frialdad que no venía del clima, sino de las miradas. «Te preparamos la habitación de abajo», me dijo Marta, guiándome por el pasillo. «Así no tendrás que subir escaleras». «¡Qué detalle!», respondí, con una sonrisa que ocultaba mi cautela. La habitación era hermosa, demasiado. Cortinas nuevas, un jarrón con lirios frescos, una colcha bordada. Pero sobre la mesita había algo que me llamó la atención. Un frasco de pastillas. Lo tomé disimuladamente. No tenía etiqueta. «Son vitaminas, mamá», dijo Marta detrás de mí al notar mi mirada. «El doctor las recetó para tu recuperación». Asentí. No dije nada, pero en mi interior una alarma silenciosa se encendió. Durante los primeros días, todo fue amabilidad. Demasiada. Marta se levantaba temprano para llevarme el desayuno a la cama. Daniel me ofrecía paseos por el jardín. Pero cada gesto tenía la rigidez de un actor repitiendo un guión. En las noches, los escuchaba hablar en la habitación de arriba. No podía entender cada palabra, pero el tono lo decía todo. Discusiones ahogadas, reproches, susurros cortantes, y a veces, mi nombre, siempre mi nombre. Una madrugada, desperté sedienta. Fui a la cocina sin hacer ruido. Al pasar frente al escritorio de Daniel, noté que había dejado su laptop abierta. No quise, pero miré. En la pantalla había un correo sin enviar, con el asunto «Póliza activa, Rosa María DM». El cuerpo del mensaje decía «Confirmar monto y fecha de cobro tras fallecimiento natural. Beneficiaria, Marta González». Mis manos temblaron.
Apagué la pantalla y regresé a la habitación, intentando no hacer ruido. Me senté en la cama y respiré hondo. Ya no eran sospechas, era certeza. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Había una firmeza en mi mirada que no veía desde hacía años. El miedo se había convertido en claridad. Durante el desayuno, fingí normalidad. ¿Dormiste bien, mamá?, preguntó Marta con su sonrisa ensayada. Sí, hija, soñé contigo. ¿Conmigo?, preguntó intrigada. Sí, dije mirando mi taza. En el sueño me decías que me querías mucho y que todo lo que hacías era por mi bien. Ella rió nerviosa. Bueno, tal vez no era un sueño, contestó. Tal vez, respondí, y le sostuve la mirada el tiempo justo para que entendiera que yo ya lo sabía. Pasaron los días, cada uno más denso que el anterior. Marta evitaba dejarme sola con Daniel, como si temiera que él hablara de más, y Daniel, cada vez que me cruzaba en el pasillo, bajaba la vista. Una noche, lo escuché discutir con ella. Esto se está saliendo de control, Marta. Ya no puedo seguir. ¡Cállate!, le gritó ella. Todo está bajo control. Solo haz lo que te dije. La puerta se cerró de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían oírlo. A la mañana siguiente, fingí estar débil. Caminé despacio, arrastrando los pies, para que creyeran que seguía siendo la vieja indefensa que ellos necesitaban. ¿Quieres que te prepare un té?, preguntó Marta. Sí, hija, respondí, pero hazlo con el saquito verde, ese que dice manzanilla. Ella dudó. Sabía que el verde no era manzanilla. Era el que yo había preparado la noche anterior, el que contenía mi mezcla especial de hierbas que alteraban el sabor de todo. Quería verla desconfiar. Quería verla pensar que tal vez yo sabía. Esa tarde, mientras ellos salieron al supermercado, recorrí la casa. Busqué sin remordimiento, como quien registra la escena de un crimen. En el escritorio de Marta encontré papeles doblados, recibos de banco y una carpeta azul con mi nombre. Dentro, copias de documentos que reconocí de inmediato. Mi testamento, la venta de mi antigua casa y una carta falsa con mi firma. Una firma perfectamente imitada. El corazón me golpeaba el pecho, pero no de miedo. Era rabia pura. Me senté en el sillón y respiré. Ahora sabía todo: la póliza, las falsificaciones, el plan. Solo faltaba una cosa: fingir ignorancia hasta el final. Cuando regresaron, me encontraron tejiendo, tranquila. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Daniel. Sí, respondí. Estuve pensando en algo. ¿Qué cosa? En lo rápido que pasa la vida. Un día crías a una hija y al siguiente te das cuenta de que ya no la conoces. Marta se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, hija, dije con suavidad. Solo que a veces el amor se pudre sin que uno se dé cuenta. Fingí una sonrisa, pero por dentro sentí un fuego arder. No era odio lo que me impulsaba, era justicia. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón del buró y saqué el frasco de vitaminas. Lo observé a contraluz. Dentro las cápsulas tenían un color diferente, apenas perceptible. No eran vitaminas. Y ya no me cabía duda. Aquellas pastillas no estaban hechas para fortalecerme, sino para adormecer mi corazón, poco a poco, hasta detenerlo sin rastro. Me recosté despacio, con el frasco en la mano, y por primera vez en mucho tiempo sonreí, porque comprendí que ellos creían tener el control, pero lo que no sabían era que el alma de una madre traicionada nunca duerme. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, me juré a mí misma: volveré a esta habitación una madrugada, y cuando abran los ojos, sabrán que no mataron a una vieja, sino que despertaron a una justicia que lleva mi nombre. La noche en que confirmé mis peores sospechas había caído con una lluvia fina que hacía que la casa oliera a tierra y recuerdos húmedos. Me había acostado temprano, fingiendo sueño. Quería escuchar sin ser vista. Desde el umbral de mi habitación, con la puerta entreabierta y el corazón latiéndome en la garganta, escuché las voces de arriba, risas contenidas, pasos, y luego el susurro que rompió cualquier esperanza de inocencia. No podemos esperar más, decía Daniel, con un tono cortante. Cada día es un riesgo. Si algo pasa y ella vive, tendremos problemas. Hay que acelerar el proceso. Lo sé, respondió Marta. La voz queda pero firme. La póliza está lista y Elena ya confirmó la transferencia.
Solo faltan las firmas falsas y que el doctor certifique una muerte natural. Todo está calculado. Mi mundo se volvió un frío absoluto. Elena, un nombre nuevo que parecía una sombra que se movía detrás de ellos, una cómplice que no había imaginado. Contuve el respirar para que no me delatara el pecho. Oí el roce de papeles y el tintinear de una taza. Ellos hablaban de fechas, de montos, de cuentas offshore. Hablaban como si yo fuera un problema matemático. Las palabras indicaban precisión, no rabia. Eso era peor. La rabia improvisa y se equivoca. La frialdad planifica y ejecuta. Supe en ese instante que no había vuelta atrás. No buscaban mi muerte por accidente. Buscaban un final sin rastro, limpio, legalizado por manos compradas. Esperé a que se marcharan a dormir. Entonces bajé con la calma de una persona que ha aprendido a moverse en silencio. En la cocina, abrí la gaveta donde guardaban los sobres y encontré una carpeta azul que llevaba mi nombre escrito con la caligrafía de Marta. Dentro había contratos, una copia de una póliza de seguro a mi nombre, beneficiaria, Marta González, fecha de vigencia reciente. Había además recibos de transferencias, un email impreso firmando la cooperación de un supuesto médico y la lista de cantidades pactadas por quien debía garantizar que una muerte pareciera natural. Sentí náuseas, pero no permití que me invadieran. Tomé las hojas, hice fotos con mi teléfono y luego las guardé de nuevo. Saqué también el frasco de vitaminas que me daban cada noche y lo llevé al lavabo. Lo observé con detenimiento. Cápsulas casi transparentes, un olor débil. Tomé una y la rompí en el fregadero. Adentro, en lugar del polvo habitual, había un polvillo diminuto, aceitoso. No era veneno inmediato, era algo que, con el tiempo y la acumulación, podía provocar fallas cardíacas. No era una muerte espectacular, era una sentencia lenta, disfrazada de bondad. Regresé a mi cuarto y me miré al espejo. La mujer reflejada tenía los ojos hinchados, pero la mirada firme. Recordé que durante años había sido yo quien le enseñó a Marta a leer, a sumar, a no permitir que nadie la pisara. ¿Cuándo cambió ese cariño por cálculo? ¿Cuándo la gratitud se transformó en codicia? Las preguntas ardían, pero necesitaba respuestas concretas. No iba a lanzarme contra ellos con un grito. Eso solo los pondría en guardia. Esa misma noche, cuando todos dormían, me levanté de nuevo. Fui al despacho de Daniel y con manos que no temblaban, abrí su laptop. Estaba protegida, pero recordé la contraseña habitual que usan las parejas, la fecha de su aniversario. Entré y busqué en los correos enviados. Encontré mensajes entre Daniel y una mujer llamada Elena Rodríguez, correos con asuntos como confirmación notario y cita médico 18-12. Ellos coordinaban horarios, fechas, nombres falsos. Elena no era un fantasma. Era una consultora que proporcionaba servicios para que los siniestros parezcan naturales. Respiré profundo y cerré la laptop. Había algo más. En la carpeta financiera de Daniel apareció una transacción reciente a una cuenta en el extranjero, una suma que cubría honorarios. Todo encajaba. No era paranoia, era conspiración. A la mañana siguiente, fingí fatiga. Me moví con lentitud, aceptando las atenciones de Marta con un agradecimiento teatral. La vi desplegar un pan con mantequilla y posó el plato frente a mí con una sonrisa que ahora me resultaba lejana y calculada. Mientras ella hablaba sobre la visita al médico, yo marqué en mi libreta mental cada palabra, cada gesto. No olvido caras ni tonalidades. Esa es una habilidad que la vida me dio a cambio de años de sacrificios. Durante el día, decidí buscar ayuda. No la de la policía, que podría complicar más las cosas sin pruebas, sino la de alguien con experiencia en papeles y engaños, don Ramiro, el abogado que nos conocía desde que Marta era una niña. Caminé con paso lento hasta su bufete, llevando solo una copia de la carpeta azul y mi historia en la boca. Él me miró con esos ojos sabios y dijo: «Rosa, si lo que dices es cierto, tenemos que actuar con astucia. No te preocupes, yo haré los movimientos legales que protejan lo esencial». Volví a casa con una calma fría, como quien prepara una receta de cocina. Don Ramiro me recomendó una estrategia: tramitar inmediatamente una cuenta fiduciaria a mi nombre, transferir ahí mis activos y levantar un acta notarial que demostrara la falsificación de firmas si ellos intentaban mover las propiedades.
También sugirió grabar conversaciones y recopilar pruebas suficientes para que, llegado el momento, las fuerzas del orden no solo escucharan que había intención, sino que tuvieran documentos y registros que sostuvieran la acusación. Eso me dio un plan, pero no bastaba. Necesitaba tiempo y, sobre todo, que ellos siguieran creyendo que yo no sabía nada. Así que volví como la abuela dócil, la mujer débil que cualquier hijo protector se ilusiona en amortiguar. Cociné una sopa que les gustó a ambos, reí cuando correspondía y dejé que crearan la imagen que tanto necesitaban. La imagen de una anciana confiada y dormida. La más perfecta de las trampas para quienes creen que la cobardía es su aliada. Esa noche, fingiendo sueño profundo, coloqué discretas cámaras y esperé. La cocina olía a pan recién hecho cuando me levanté esa mañana. Era la misma estafa de bondad que veía cada día. Manos que preparaban, sonrisas medidas, palabras que no alcanzaban la mirada. Yo me movía con la lentitud fingida de quien se recupera, mientras en mi libreta anotaba cada detalle, horarios, llamadas, nombres, una bitácora que sería mi arma. Sabía que el tiempo jugaba a mi favor ahora que ellos creían tenerlo todo decidido. Colocaba el té y las tostadas como si mi único propósito fuera darles placer. Escuchaba sus conversaciones desde el corredor y memorizaba el tono en que se decían mentiras. Daniel intentaba parecer más cruel de lo que era. Marta respiraba con la seguridad de quien cree que todo está comprado. Esa confianza sería su caída. Era extraño cómo la vida te enseña a disimular el odio con ternura. Me senté a la mesa y mientras Marta hablaba del nuevo sofá que quería comprar, anoté la fecha de un pago, el nombre de una cuenta, el remitente de un correo que vi en la pantalla abierta de Daniel. Cada detalle era un ladrillo para construir mi defensa. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa tarde fingí cansancio y me quedé en la habitación tejiendo. Bajé al despacho y encontré la carpeta azul con mi nombre, contratos, una póliza de seguro a mi nombre con beneficiaria Marta González, recibos y un email que confirmaba pagos a cuentas en el extranjero. Rompí una cápsula del frasco de vitaminas y comprobé que el polvo era aceitoso. No era un suplemento. Era una sentencia lenta. Busqué ayuda en don Ramiro, el abogado de siempre. Le mostré copias y le pedí discreción. Su plan fue claro: crear una cuenta fiduciaria para proteger mis bienes, recopilar pruebas y dejar actas notariales que demostraran falsificaciones. También sugirió grabar conversaciones y recopilar correos. Su mirada me devolvió la calma. No estaría sola. Volví a casa con una estrategia y fingí la abuela dócil. Dejé migas por la cocina, hablé de trivialidades y concedí la confianza que ellos necesitan para bajar la guardia. Llamé a Lidia, una enfermera amiga, para revisar mis recetas médicas. Ella confirmó prescripciones alteradas y firmas dudosas. Con esas pruebas, mi sospecha se convirtió en certeza legal. Mientras ellos hablaban en la sala, grabé la frase que confirmaba la fecha prevista. El 18 está todo listo. El doctor lo firmará como natural. Guardé la grabación en el teléfono, en una memoria USB escondida y en un correo programado para enviarse a don Ramiro si algo me pasaba. Decidí preparar una pequeña función pública. Fingiría una celebración de mejoría, invitaría a una vecina respetada y pediría a un periodista amigo que viniera a interesarse por mi recuperación. Todo sería un escenario para que, si Marta y Daniel pronunciaban excusas, quedaran en evidencia ante testigos. Al día siguiente repasé la cronología. Cada gesto público debía ser impecable. Mi recuperación visible, las llamadas casuales, la preocupación pública. Pedí a Lidia que viniera a revisar mis recetas. Ella confirmó prescripciones alteradas y firmas dudosas. Con ese respaldo médico, la sospecha ya tenía forma legal. Fingí además interés por ordenar mis papeles en presencia de terceros. Llamé a doña Carmen, la vecina, e invité a un periodista amigo. Cuando llegaron, hablé de notarios y testamentos con naturalidad, dejando caer frases que inquietaron a Marta. Quería que los nervios aparecieran ante testigos. Llamé a Elena bajo el pretexto de aclarar dudas y grabé la llamada. Elena habló con descuido y nombró fechas y pagos. Su voz fría confirmó que ella era la pieza externa que ayudaba a cerrar el plan. Esa confesión fue decisiva.
Ya no tenía solo indicios, tenía testimonios. Mientras tanto, don Ramiro abrió una cuenta fiduciaria a mi nombre y preparó actas notariales que documentaran posibles falsificaciones. Transferí discretamente lo esencial a esa cuenta y dejé instrucciones para que, en caso de emergencia, los documentos se hicieran públicos. También escondí copias de las grabaciones en varios rincones, una memoria USB en un libro, otra en el respaldo del sillón. Preparé una celebración de mi mejoría para que esa apariencia tranquilizara a vecinos y al mismo tiempo los pusiera en guardia. Fingí un desmayo leve durante la reunión. La reacción nerviosa de Marta y Daniel ante los invitados fue la prueba que necesitaba. Grabé sus comentarios y los añadí a la carpeta que envié a don Ramiro. Aquella noche, antes de dormir, organicé todo con calma. Correos programados, copias en manos amigas y la certeza de que, llegado el momento, la verdad saldría a la luz. Me dormí con la sensación de haber recuperado algo vital, el control, y la paz volvió. El amanecer del 16 de diciembre fue distinto. El aire tenía ese peso que anuncia el cambio, como si hasta el sol dudara antes de salir. Llevaba días esperando este momento, el de mirar la verdad a los ojos, sin miedo, sin temblores, sabiendo que ya nada podía herirme. Marta salió temprano. Dijo que iba a una reunión con la aseguradora. Daniel se quedó en casa, revisando unos documentos en el escritorio. Caminaba de un lado a otro, nervioso. Lo observé desde el pasillo, como quien estudia a su presa. Me vio, sonrió, y en ese gesto fingido confirmé que ya nada lo sostenía. La culpa lo carcomía. ¿Quieres café, mamá?, preguntó. No, gracias, respondí con calma. Prefiero agua. El café acelera el corazón. Él se tensó, bajó la vista y salió al jardín. No tenía idea de que ya lo había grabado todo. Esa mañana abrí el sobre que el notario había traído días atrás. En teoría, eran papeles para proteger mis bienes. En realidad, eran mi condena. El documento principal era una cesión de patrimonio total, firmada con una firma que imitaba la mía con una precisión espeluznante. Mi casa, mi cuenta, mis pertenencias, todo transferido a nombre de Marta. El corazón me dio un vuelco, pero lo que encontré al final me dejó sin aliento. Un documento médico falso, donde un tal doctor Morales certificaba condición cardíaca terminal. Era el papel que permitiría cobrar la póliza como una muerte previsible. Cerré los ojos. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no de tristeza. Era el último hilo de ingenuidad que me quedaba. Cuando los abrí, ya no había lágrimas, solo determinación. Llamé a don Ramiro. Ya lo tengo todo, le dije. Perfecto, Rosa. Mantén la calma. Vamos a preparar la respuesta legal. Pero, por favor, no confrontes a nadie todavía. No te preocupes, le respondí. No pienso discutir, pienso actuar. Esa tarde, fingí una siesta. Escuché el auto de Marta estacionarse en la entrada y los pasos de Daniel al recibirla. ¿Todo salió bien?, preguntó él. Sí, respondió ella. Elena dice que en 2 días estará todo listo. Solo hay que asegurarse de que mamá siga tomando las cápsulas. Me cubrí la boca para no soltar un suspiro. En 2 días, 2 días para morir, o para volver a nacer. Esperé a que subieran al segundo piso. Luego salí de mi habitación y llamé al número que don Ramiro me había dado, el del teniente Ortiz, un viejo amigo suyo que trabajaba en la unidad de delitos financieros. Le conté todo, sin omitir nada. No se preocupe, señora, me dijo con voz firme. Vamos a actuar, pero necesitamos pruebas en tiempo real. Siga fingiendo. Cuando ellos muevan el dinero o intenten usar los documentos, estaremos listos. Colgué. Era hora de preparar el escenario. Encendí la luz, saqué una hoja en blanco y comencé a escribir con letra pausada. No era una carta de despedida, era un testamento emocional. Si están leyendo esto, escribí, significa que el amor que di fue traicionado, pero no vencido. No me fui en silencio, me fui sabiendo la verdad. Guardé la carta en el cajón y continué. Saqué de debajo del colchón las grabaciones, las fotos, las copias y las metí en una carpeta marrón. En la portada escribí: pruebas, no tocar. Esa carpeta sería mi escudo y mi espada. Por la noche, Marta me llevó el té habitual. Tómalo, mamá, te ayudará a dormir. Gracias, hija, dije, y lo bebí con calma. Sabía que había cambiado el contenido del frasco por simple infusión de menta.
Ella creyó que seguía tomando su veneno. Yo, en cambio, bebía libertad. Cuando se fue, entré al cuarto de Daniel. Sobre la mesa había una hoja arrugada con el título Plan de liquidación, una lista de pasos, fechas, cantidades. Era la confesión escrita de 2 asesinos sin pistola. Hice una foto y la envié a don Ramiro y al teniente Ortiz. Ya no era solo una madre herida, era una testigo con pruebas. A la mañana siguiente, Daniel salió temprano. Marta bajó con los ojos hinchados, pero no de llorar, de no dormir. ¿Todo bien, hija?, pregunté. Sí, solo cansada. Descansa, cariño. Las noches largas traen malas decisiones. Se giró a mirarme, confundida. Yo sonreí. Ese día, me aseguré de dejar todas las puertas abiertas y las cortinas corridas. Quería que la casa respirara, que pareciera un hogar en paz antes de la tormenta. En la mesa del comedor coloqué una flor blanca, una vela y la carpeta azul. A su lado, la mía, la verdadera, las pruebas. Era mi tablero y las piezas ya estaban donde debían. Cuando Marta volvió por la tarde, el silencio la incomodó. ¿Dónde está Daniel?, preguntó. Salió temprano, respondí. Dijo que iba al banco. Su rostro palideció. Sabía que algo estaba fuera de control. Intentó mantener la calma, pero su respiración la traicionó. Mamá, quiero que firmes unos papeles nuevos, dijo sacando un sobre. ¿Otra vez? Pero si ya firmé los otros, contesté con voz inocente. No, esos no sirvieron. Estos son solo una actualización. Tomé el bolígrafo y fingí leer. Pero en ese instante se escuchó el timbre. 2 hombres entraron, el teniente Ortiz y un agente más. Buenas tardes, señora Marta González, dijo el teniente. Tenemos una orden de revisión domiciliaria por presunto fraude y falsificación de documentos. El rostro de mi hija se descompuso. Daniel entró justo en ese momento, con una bolsa en la mano. Al verlos, se quedó inmóvil. ¿Qué pasa aquí?, balbuceó. Pasa que la vida siempre cobra sus cuentas, dije yo, levantándome con calma. El teniente me miró y asintió. Gracias por su cooperación, señora Rosa. Sus grabaciones fueron más que suficientes. Marta comenzó a gritar. No puedes hacerme esto, mamá. Soy tu hija. Eras, le respondí mirándola a los ojos. La mujer que yo crié murió el día que deseó mi muerte. Los agentes comenzaron a revisar los documentos. En cuestión de minutos, todo salió a la luz. La póliza falsa, los correos, las firmas, las grabaciones. No hubo margen para negarlo. Daniel intentó correr hacia la puerta, pero otro agente lo detuvo. Marta cayó de rodillas, llorando. No era así. No queríamos llegar tan lejos, pero llegaron, dije. Y a veces el arrepentimiento llega cuando la justicia ya está servida. El teniente se acercó a mí y me entregó un papel. Está segura, señora. Ellos no volverán a tocarle ni un cabello, asentí, sin lágrimas. Mientras los esposaban, miré a mi hija una última vez. No había odio en mí, solo una tristeza antigua, seca, que ya no dolía. Cuando el auto policial se alejó, volví a entrar en la casa. Apagué la vela sobre la mesa y murmuré. No te maté, Marta, solo te dejé ver lo que sembraste. Esa noche dormí profundamente por primera vez en muchos años. El silencio después de la tormenta no siempre es paz. A veces es solo el eco de lo que no se dijo, la respiración contenida del alma que aún no ha cerrado su herida. Habían pasado 3 semanas desde el arresto de Marta y Daniel. La justicia había cumplido su función. Los periódicos hablaban del caso con titulares fríos y vacíos, reduciendo todo a un intento de fraude familiar. Pero nadie podía imaginar lo que realmente se rompió dentro de mí. Cada día despertaba en una casa que volvía a ser mía, pero ya no me pertenecía. Las paredes guardaban voces, los muebles recuerdos, los espejos reflejaban ausencias. Había ganado, sí, pero no sentía victoria, solo una especie de resaca del alma, esa fatiga que llega cuando la batalla termina y entiendes que, aunque sobreviviste, algo en ti quedó enterrado junto con lo que perdiste. Me costaba comer, dormía poco. Y por las noches, cuando el viento golpeaba las ventanas, creía escuchar a la niña que mi hija fue. Mamá, tengo miedo del trueno. Ven, mi amor, aquí estás a salvo. Entonces abría los ojos y me encontraba sola. Una madrugada, mientras me servía un té, comprendí que había algo que la justicia no podía resolver. La historia inconclusa entre madre e hija.
Marta había sido castigada, pero no había entendido. Y yo tampoco había dicho todo lo que llevaba dentro. Tomé el abrigo, las llaves y salí. La ciudad dormía. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento mojado. El aire olía a tierra y arrepentimiento. Caminé hasta la antigua casa donde ellos vivían. Aún era legalmente mía, aunque estaba bajo custodia judicial. La fachada seguía igual. El jazmín trepando las paredes, las ventanas cerradas, la puerta sellada con cinta amarilla. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué una pequeña llave plateada. La original, la que nunca devolví. El candado se dio con un clic suave, como si también necesitara respirar después de tanto silencio. Empujé la puerta y entré. La oscuridad me envolvió. El aire estaba viciado, pero conocía ese olor. Una mezcla de perfume caro y culpa. Encendí una vela y avancé despacio. Las sombras danzaban por las paredes, proyectando figuras que parecían moverse al ritmo de mi memoria. En la sala aún quedaban las marcas donde estuvieron sus cuadros. En la chimenea, un reloj detenido. Sobre la mesa, un jarrón sin flores. Todo era testigo mudo de una vida que había ardido en su propio veneno. Subí las escaleras con cautela, sosteniendo la vela con una mano y mi bolso con la otra. Cada peldaño crujía, como si la casa reconociera mis pasos. Al llegar al pasillo, me detuve frente a la habitación de Marta. La puerta seguía cerrada. Giré el picaporte y entré. La habitación estaba exactamente igual que la última vez. La cama tendida, las cortinas rosadas, las fotos familiares en el velador. Había una fotografía mía, enmarcada, pero con el cristal roto. Me acerqué y la tomé. Mis ojos estaban detenidos en un gesto amable, como si aún creyera que el amor podía curarlo todo. Sonreí con tristeza. Hasta el vidrio se quebró antes que yo. Saqué de mi bolso la carpeta marrón, aquella que contenía las copias de las pruebas, los documentos, los correos, las grabaciones. No necesitaba guardarlas más. Aquello ya no era evidencia. Era memoria. La dejé sobre la cama. Luego saqué una carta doblada en 4, escrita a mano, con tinta azul. Era mi última palabra para ella. Hija, no vine a humillarte ni a castigarte. Vine a dejarte la verdad, para que la mires sin disfraces. Cuando me diste la vida, eras mi orgullo. Cuando deseaste mi muerte, te convertiste en mi espejo. Porque yo también fui débil alguna vez, también elegí mal, también permití que el amor me cegara. Pero hay algo que tú olvidaste, que una madre puede perdonar todo, menos que su hija se olvide de amar. No busco que llores, Marta, busco que recuerdes. Si algún día vuelves a mirar esta carta, recuerda a la niña que se dormía en mis brazos, a la que temía a los truenos, a la que juró nunca parecerse a los que hacían daño. Pídele perdón a esa niña, no a mí. Mamá. Dejé la carta junto a la carpeta. Luego abrí una cajita de madera y saqué algo envuelto en terciopelo, un anillo antiguo, el único objeto verdaderamente valioso que había heredado de mi madre. Marta me lo había pedido cuando cumplió 15 años. Le dije que se lo daría cuando aprendiera a cuidar lo que se ama. Nunca se lo di. Hasta esa noche. Coloqué el anillo sobre la carta y respiré hondo. Era mi forma de decirle, aún después de todo, sigue siendo mi hija. Encendí una vela sobre el velador. La llama titiló, iluminando el anillo, la carta y la carpeta. La escena parecía un altar improvisado, una despedida entre dos almas rotas. Entonces escuché una voz detrás de mí. ¿No debería estar descansando, doña Rosa? Me giré. Era el teniente Ortiz, con su impermeable empapado. Le dije que no se preocupara, respondí con calma. Solo vine a cerrar un capítulo. El teniente miró alrededor, observando la habitación. ¿Y lo logró?, preguntó. Todavía no, contesté. Falta una cosa. Le pedí que me acompañara al tribunal al día siguiente. Quería verla. ¿Está segura?, insistió. Más que nunca. Necesito mirar a los ojos a la mujer que quiso matarme y decirle algo que ella jamás entenderá, que no la odio. La mañana siguiente amaneció fría y gris. El tribunal estaba lleno de murmullos, cámaras y curiosos. Marta entró escoltada, con las muñecas esposadas y el rostro demacrado. Ya no quedaba rastro de la mujer altiva que un día me llamó una carga. Sus ojos me buscaron entre la multitud. Cuando me encontró, se quebró. «Mamá», susurró, la voz hecha ceniza. Me levanté despacio y caminé hacia ella. «Shh», dije.
No digas nada. El juez permitió un breve acercamiento. Le tendí la carta original, la que había dejado sobre su cama. Léela cuando estés sola, le murmuré. Ella tembló. ¿Por qué haces esto?, preguntó. ¿Por qué no me odias? Porque si te odio me parezco a ti, respondí suavemente. Y ya me costó demasiados años dejar de ser la mujer que soporta lo que no merece. Se le escapó un sollozo. No puedo reparar esto. No te pido que lo repares, dije. Solo que no vuelvas a destruir. El juez la llamó al estrado. Mientras la escuchaba declarar, sentí algo extraño. No satisfacción, sino liberación. No por verla caer, sino por saber que después de todo, la verdad me había devuelto mi voz. El juicio terminó. Los culpables fueron condenados. Cuando los agentes se la llevaron, Marta volvió a mirarme. Esa mirada fue distinta. Ya no era soberbia, era humana. En ella había miedo, sí, pero también una chispa de comprensión. Tal vez, pensé, al fin había despertado. Esa noche volví a la casa en silencio. Encendí la chimenea, serví una copa de vino y me senté en el sillón donde tantas veces esperé a que mi hija regresara de la universidad. El fuego crepitaba, como si también quisiera hablar. Pensé en todo. El hospital, las palabras que escuché medio dormida, las cápsulas, las firmas falsificadas, las sirenas de la policía, la mirada de mi hija al ser esposada. Y entendí algo que cambió mi respiración. La venganza no era lo que me había salvado. Me salvó mi amor por mí misma. Ese amor que había olvidado durante años, mientras me consumía cuidando a los demás. Fui hasta el cajón donde guardaba mis diarios antiguos. Los abrí. En la primera página, una frase que escribí hace muchos años, cuando Marta era una niña. El amor de una madre no necesita ser perfecto, solo verdadero. Cerré el cuaderno y sonreí, porque pese a todo, el mío había sido verdadero. Afuera, la lluvia cesó, el cielo se abrió y la luna iluminó el jardín. Las flores que Marta había plantado seguían creciendo, obstinadas entre las grietas del suelo, y comprendí que yo era como ellas, una raíz que había sobrevivido al invierno. Fui hasta la ventana y la abrí. El aire fresco entró con olor a tierra mojada. Por primera vez en años, respiré sin miedo. Me quedé mirando las estrellas y, en voz baja, dije: «Ya está, Marta. No te guardo rencor. Solo espero que algún día, cuando salgas, entiendas que la verdadera condena no es la cárcel, sino vivir sabiendo a quién traicionaste». El fuego de la chimenea se extinguió lentamente, dejando un resplandor anaranjado sobre las paredes. Apagué las luces, subí las escaleras y me acosté. Antes de dormir, recé en silencio por la niña que fui y por la mujer en la que me había convertido. No pedí castigo, ni venganza, ni consuelo. Solo agradecí estar viva. Y mientras el sueño me vencía, tuve la sensación de escuchar una voz lejana, suave, como la de una niña que corre bajo la lluvia y grita: «Mamá, espérame». Sonreí entre lágrimas. Quizás era Marta, quizás era solo mi alma, por fin en paz. El amanecer que siguió al juicio fue el más silencioso de mi vida. No había gritos, ni llamadas, ni pasos apresurados en el pasillo. Solo el canto de un ave que se posó en mi ventana y la sensación extraña de haber sobrevivido a una guerra invisible. Me quedé sentada frente a la chimenea, aún con el abrigo puesto, observando cómo el fuego consumía los últimos leños. Las brasas se apagaban lentamente, como si se resistieran a desaparecer. Así me sentía yo, encendida todavía, pero sin necesidad de arder. La justicia había hablado. Marta cumpliría su condena, Daniel también. Las pruebas eran irrefutables, y la historia se cerraba en los papeles con la palabra culpable. Pero para mí, la verdadera historia no terminaba ahí, porque el alma no entiende de tribunales, ni de leyes, ni de sentencias. El alma necesita algo más profundo: perdón y propósito. Durante muchos años viví para los demás. Fui esposa, madre, enfermera, consejera, sostén, sombra, todo lo que alguien necesitó de mí. Y cuando al fin creí que podría vivir para mí misma, la vida me golpeó con la peor de las verdades, la traición de mi propia sangre. Pero, a pesar de todo, estaba viva. Y había un motivo para ello. A veces el dolor no llega para destruirnos, sino para despertarnos. Yo había despertado. Aquella mañana, el cielo estaba despejado por primera vez en semanas. Salí al jardín con una taza de café entre las manos. El aire olía a tierra nueva.
Las flores que Marta había plantado tiempo atrás seguían ahí, tercas, coloridas, sin saber de culpas ni de crímenes. Las miré y sonreí. Son más fuertes que nosotras, hijas del sol, susurré. Decidí caminar hasta el pueblo. Hacía años que no lo hacía. Las calles eran las mismas, pero yo no. Cada paso me recordaba que, aunque el cuerpo envejece, el alma puede rejuvenecer cuando se libera del miedo. Pasé frente a la panadería donde solía comprar con Marta de niña. El olor a pan recién horneado me trajo recuerdos tan nítidos que tuve que apoyarme en la pared. La vi corriendo, con las trenzas al viento, pidiendo 2 bollos dulces, uno para ella y otro para mí. «Gracias, mamá», me decía con la boca llena. En ese instante comprendí algo que me costó toda una vida. Nadie nace cruel. El odio no se hereda, se aprende. Y mi hija lo aprendió en un mundo donde la ambición se disfraza de éxito. Caminé un poco más y llegué al parque, el mismo donde solía sentarme a tejer cuando era más joven. Un grupo de niños jugaba al escondite. Uno de ellos, una niña de unos 8 años, tropezó y cayó. Corrí a ayudarla instintivamente. «¿Estás bien, mi amor?», pregunté. «Sí, abuelita», respondió sonriendo. Solo me raspé. La ayudé a levantarse. La niña me abrazó con esa ternura natural que los niños dan sin pedir nada a cambio. Y en ese abrazo encontré algo que no esperaba. Perdón. No de Marta, no de mí misma, sino de la vida. La vida, que a veces parece cruel, pero siempre ofrece segundas oportunidades disfrazadas de encuentros simples. Regresé a casa con una decisión clara. Tenía que dejar ese lugar atrás. No podía seguir viviendo en la casa donde casi me asesinaron, donde cada pared susurraba el eco de mi dolor. Llamé a don Ramiro. «Quiero vender la casa», le dije. «¿Estás segura, Rosa? Es una propiedad valiosa». Precisamente por eso. El valor no siempre está en quedarse, a veces está en soltar. Una semana después firmé los papeles. No sentí tristeza, sentí alivio. Era como quitarme un vestido que ya no me pertenecía. Con el dinero de la venta, compré un pequeño terreno frente al mar, en un pueblo costero a 3 horas de la ciudad. Un lugar tranquilo, sin lujos, sin murmullos, sin pasado. Solo mar, cielo y viento. El día que llegué, el olor a sal y las gaviotas me dieron la bienvenida. La casa era modesta, pero tenía una terraza desde donde se veía el horizonte. Pasé mis primeras noches sin dormir, escuchando el rugido de las olas. Era un sonido nuevo, poderoso, purificador. Poco a poco, el alma empezó a sanar. Las mañanas se volvieron rituales de gratitud. Preparar café, escribir en mi cuaderno, mirar el mar. Descubrí que la soledad, cuando no duele, se convierte en libertad, y que la libertad, cuando nace del perdón, se vuelve una forma de oración. Empecé a escribir todo lo que había vivido, no por fama ni por venganza, sino para dejar testimonio. Cada palabra era una confesión, cada página un trozo de piel arrancada del miedo. Llamé a ese diario El despertar del alma. Allí escribí: no se trata de sobrevivir al dolor, sino de aprender a mirarlo sin miedo, porque cuando dejas de huir de lo que te hirió, el dolor se convierte en maestra. Escribir me ayudó a entender que la vida no me castigó, me enseñó, y que la mujer que un día despertó de una anestesia oyendo a su hija desear su muerte, no murió esa tarde en el hospital, nació de nuevo. Con el paso de los meses, el pueblo me adoptó. Los niños me llamaban Doña Rosa del Mar. Les preparaba galletas, les contaba historias, les enseñaba a plantar flores, y en cada mirada infantil encontraba un pedazo de esperanza. Era como si el universo me dijera: aún puedes dar amor, solo cámbialo de destino. Recibí una carta del penal donde estaba Marta. El sobre temblaba entre mis manos. Tardé días en abrirlo. Cuando al fin lo hice, encontré una hoja escrita con tinta corrida. «Mamá, no sé por dónde empezar. No hay día que no me arrepienta. Sé que no merezco tu perdón, pero igual lo pido. A veces cierro los ojos y te veo allí, acostada, mirándome con esa serenidad que nunca entendí. Pensé que tu silencio era debilidad, pero ahora sé que era fuerza. Perdóname por no haber sido la hija que merecías. Con amor, Marta». Leí la carta muchas veces. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio.
porque esas palabras eran el último fragmento del puente que creí perdido para siempre. Tomé mi pluma y respondí: «Hija, ya estás perdonada. El perdón no borra lo que hiciste, pero te da la oportunidad de no repetirlo. Aprende, cambia, vive». Aquí, frente al mar, comprendí que el amor de una madre no muere, solo cambia de forma. Mamá, envié la carta, y al hacerlo, sentí que algo se liberaba dentro de mí. Era como si, al fin, el aire entrara limpio en mis pulmones. Un día, un periodista del pueblo se acercó para hacerme una entrevista. Había escuchado mi historia. «Doña Rosa», me dijo, «después de todo lo que vivió, ¿cómo puede hablar de amor y no de odio?». Lo miré a los ojos y respondí: «Porque el odio me habría matado más lento que el veneno de mi hija». Y sonreí. Supe entonces que el ciclo estaba completo. Esa noche, el cielo estaba cubierto de estrellas. Me senté en la terraza con mi copa de vino y mi diario abierto sobre las rodillas. Escribí las últimas líneas de mi historia. Si alguna vez lees esto, recuerda, la vida no se mide por lo que te quitan, sino por lo que eres capaz de reconstruir. Yo lo perdí todo: casa, familia, confianza, ilusiones, pero me gané a mí misma. Desperté de la anestesia creyendo que todo había terminado y descubrí que apenas empezaba a vivir. No busques justicia en el mundo, encuéntrala en tu paz interior. Y si alguien te hiere, no lo maldigas, agradécele, porque sin ese golpe jamás sabrías lo fuerte que puedes llegar a ser. Cerré el cuaderno. El mar rugía, eterno y paciente. Levanté la mirada al cielo y murmuré: «Gracias, vida, por todo, incluso por el dolor». Me quedé un largo rato en silencio, observando cómo la luna se reflejaba sobre el agua, y por primera vez no sentí nostalgia, sentí gratitud. Gratitud por haber vivido lo suficiente para entender que los finales no siempre son castigos. A veces son renacimientos disfrazados de despedidas. Me levanté, caminé hasta la orilla y metí los pies en el agua fría. El mar me abrazó con su murmullo. El viento me peinó el cabello, y supe que estaba donde debía estar. Respiré hondo y sonreí. No era la Rosa María que un día casi muere en una cama de hospital. Era otra, una mujer libre, fuerte, consciente de que la vida, aún con cicatrices, sigue siendo hermosa. Y mientras el amanecer comenzaba a pintar de oro el horizonte, susurré al viento mis últimas palabras. No sobreviví a la traición, desperté de ella. Cuéntame en los comentarios qué te dejó esta historia. Dale like si alguna parte tocó tu alma y suscríbete al canal, porque cada historia que compartimos aquí es una forma de recordarte que el dolor pasa, pero la fuerza de una mujer que sobrevive, esa permanece para siempre. Desperté de la anestesia y volví a vivir.